Cuba, a diferencia del resto de Hispanoamérica, no obtuvo su independencia en el ciclo de las luchas emancipadoras de 1810 a 1825, sino que permaneció como colonia de España a lo largo del siglo XIX. En 1868 y 1878, Cuba libró su primera guerra, denominada la Guerra de los 10 Años. Esto prolongó conflictos belídicos, no solo tuvo efectos políticos, sino que también socioeconómicos. Durante el último tercio del siglo XIX, la industria azucarera, principalmente rubro de exportación de la isla, tuvo una gran crisis y reconstrucción radical. Los ingenieros fueron reemplazados por las nuevas centrales productivas para el procesamiento de la caña, en las cuales el capital extranjero, fundamentalmente estadounidense, asumió un rol activo de modernización tecnológica. La esclavitud fue definitivamente abolida en 1886. Los criollos, partidarios de mantenerse ligados a la corona, pero gozando de autonomía, se vieron frustrados porque España negó en la isla el ejercicio del sufragio. Realmente fueron insuficientes las posibilidades de España de limitar la creciente absorción de las exportaciones cubanas por parte del mercado norteamericano. En 1890, el valor de los productos de este país ingresados a la isla se ubicaban en los 61 millones de pesos, mientras que los procedentes de España apenas llegaban a los 7 millones. En momentos en que Estados Unidos ingresaba en la fase típicamente imperialista, el comercio azucarero estaba dotado de todos los rasgos principales que pervivían hasta 1900. En 1985 se inició en suelo cubano una nueva guerra por la independencia, encabezada por José Martí, que muere tempranamente en el combate de Dos Ríos. España redobló su esfuerzo verídico, estaba dispuesta a conservar sus dominios coloniales hasta el último hombre y la última peseta. Pero a inicios de 1898, el atentado al acorazado estadounidense Maine, anclado en el puerto de La Habana, se convirtió en la excusa para el ingreso de Estados Unidos en la guerra. El 10 de diciembre de este año se firmó en París, sin la presencia de representantes cubanos, el Tratado de Paz que puso fin a la dominación española sobre Cuba. El 1 de enero de 1899 comenzó la administración estadounidense en Cuba. A principios de 1901 se redactó una constitución en la que se incorporó la enmienda. En su artículo 3 establecía que el gobierno cubano consiste que los Estados Unidos puedan ejercer el derecho de intervenir de manera directa en los asuntos de Cuba para preservar su independencia y la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual. No obstante, en 1902 se transfirió el control a un gobierno integrado por cubanos, iniciándose así un periodo de casi 57 años de república neocolonial, durante el cual Estados Unidos ejerció su tutela en la isla. En 1925 comenzó la presidencia de Gerardo Machado, que combinó una férrea represión con una generalizada corrupción. El movimiento estudiantil no tardó en plantearse como fuerza opositoria, ya que constituía un sector muy respetado en la sociedad cubana. El 12 de julio de 1957 se redactó el Manifiesto de la Sierra Maestra, donde se propuso la formación de un frente cívico revolucionario, designar a una figura para presidir el futuro gobierno provisional, exigir la renuncia del dictador, pedir al gobierno de los Estados Unidos que suspenda los envíos de armas al actual régimen de terror, no aceptar ningún tipo de junta militar, que asuma el gobierno provisionario, que los militares no son los enemigos del pueblo, que el gobierno provisional se compone a celebrar elecciones y cumplir a un programa de comprete, libertad a todos los presos políticos, libertad de prensa, democratización de la vida sindical, campaña contra el alfabetismo, una reforma agraria y aceleración del proceso de industrialización. Los emigrados cubanos convocaron por el Dr. Lincoln, expresidente del Congreso, redactan un documento de unidad de la oposición cubana frente a la dictadura de Batista, que será firmado por representantes de 7 grupos en Miami Beach. Fidel Castro desautorizó la inclusión del M-26J en el documento de Miami y respondió a los dirigentes del Partido Revolucionario Cubano, Partido del Pueblo Cubano. Las principales críticas que se hicieron fueron ignorando una
serie de puntos del Manifiesto de la Sierra Maestra y que quienes actuaban en el extranjero desconocían la situación real por la que atravesaban las fuerzas políticas opuestas a Batista. El año 1958 fue decisivo en la lucha contra Batista. En febrero comenzó a transmitir Radio Rebelde. El Partido Socialista Popular, nombre de los comunistas, adoptan desde 1944, replanteó su posición frente al M26J y la guerra de guerrillas en 1953 había calificado a los asaltos a los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo como una acción estéril y equivocada. El PCP se inclinaba por una táctica dual, lucha armada en el campo y lucha no armada y civil en las ciudades. Un grupo del PCP se instaló para operar en las sierras del Escambray y más adelante el dirigente Carlos Rafael Rodríguez viajó a la Sierra Maestra para establecer negociaciones con el M26J en busca de un proceso de accionar convergente. En marzo, la dirección del llano del M26J consideró que estaban dadas las condiciones para una huelga general revolucionaria. El 9 de abril de 1958 se dio inicio a la misma, que es transmitida de manera dificultosa a las bases obreras. La dirección sindical mujalista la ignoró. La organización auténtica del Prío Surcarras se rehusó a cooperar y las comunistas consideraron que ha sido llamada erróneamente por su carácter unilateral. El 3 de mayo se realizó una reunión en la Sierra Maestra para analizar los errores de conducción y fallas organizativas que condujeron al fracaso de la huelga, siendo designado Fidel Castro secretario general del M26J y comandante en jefe de todas las fuerzas revolucionarias hasta entonces subordinadas a la dirección del llano. El 20 de junio se firmó el Pacto de Caracas, suscrito por 11 partidos, menos los comunistas. Se organiza un gran frente cívico-revolucionario. El 3 de noviembre se produjeron nuevas elecciones. Batista se presentó a través de Rivera Agüero. En las villas se firmó el Pacto de Pedrero entre el Che Guevara, en representación del M26J, y Rolando Cubela del DR. El 31 de diciembre, Batista huyó de Cuba. Ante el avance del ejército, Batista intentó refugiarse en Estados Unidos, pero se lo negaron. Entonces paró en República Dominicana. A principios de febrero quedó sancionada la ley fundamental que recuperó la Constitución de 1940, con innovadoras disposiciones. Se ampliaron los poderes del primer ministro y se redujo a 30 años la edad para ser elegido presidente. Fidel Castro denunció el intento de chantaje de Estados Unidos hacia Cuba valiéndose de la amenaza de suprimir la cuota azucarera. Intervino en marzo la compañía de teléfonos, procedió inmediatamente a reducir sus tarifas. El 17 de mayo de 1959 fue sancionada la primera ley de reforma agraria y se dispuso la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria. La lucha contra la corrupción enfrentaba al gobierno. Con la distribución del ingreso se procuró disminuir el desempleo. En la educación se inició una tendencia contrastante con la realidad latinoamericana. La campaña de alfabetización se convirtió en un paradigma en la materia. Con respecto a las viviendas, se diseñó una ley de reforma urbana para convertir a Cuba en tierra sin villas, miserias ni favelas. Cada medida que tomaba Estados Unidos para condicionar, limitar o imponer a Cuba fue respondida con una profundización de la revolución. En agosto de 1960 se reunió en Costa Rica una conferencia de la OEA donde se acusó a Cuba de promover la invasión de países vecinos y costas con campos de adiestramiento para desplegar la guerra de guerrillas. En octubre, Cuba nacionalizó 166 empresas estadounidenses, avanzó sobre la burguesía expropiándose de 380 establecimientos. Estados Unidos anunció el embargo de todo comercio
con la isla cancelando la cuota azucarera. Entre 1961 y 1963, la revolución siguió una estrategia de desarrollo económico basada en convertir al país en agroindustrial. Hubo una crisis económica que hizo que se promulgara una nueva ley de reforma. Para 1963, las expropiaciones habían liquidado la propiedad privada en un 70% en el campo, 90% en la industria y un 100% en la banca y comercio exterior.